Hola, buen día con todos y todas. Ahora sí, sí pueden vernos, ¿verdad? Sí, Sí, ahora profe, sí sí. se ve. Listo. Bueno, antes que nada, un millón gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir estos espacios. Eh, y bueno, vamos a conversar un poquito de este tema que es el EUDR y a manera de aclaración o de complemento de relacionarlo con el concepto de comercio sostenible y su impacto en las exportaciones en países en desarrollo. De alguna forma, un poco relacionándolo con una línea de investigación que incluso estuvo relacionada con mi tesis doctoral, el concepto de comercio sostenible que yo he tomado en cuenta para esta presentación, para mi tesis, para toda una línea de temas que yo he venido trabajando desde hace un tiempo, está vinculado a las certificaciones internacionales, ¿no? ¿Qué son certificaciones? Son estos sellos que ustedes pueden ver en pantalla que se aplican a algunos productos, algunos tipos de manufactura de productos frescos y que no todos son lo mismo, tienen diferentes categorías. Hay unos que tienen que ver con comercio justo, otros que tienen que ver con temas de manejo sostenible de la producción, otros con el manejo orgánico como tal, entre otros, ¿no? Y los emisores de estas certificaciones por lo general son entidades privadas, pero también hay agencias gubernamentales que la avalan. Entonces, bajo ese esquema de certificaciones internacionales se han desarrollado más de 300 y de hecho una organización que se ha encargado de alguna forma de recopilar, promover y de alguna forma regular, aunque no tanto, es el ITC, el International Trade Center. Entonces, estos sellos, estas certificaciones que ustedes ven en pantalla, están en una sola plataforma que se llama el Standards Map. Entonces, en el Standards Map, los potenciales usuarios, que básicamente son los productores y exportadores, pueden revisar, comparar, ver de qué se trata cada una para evaluar un potencial esquema de implementación. Y el término de comercio sostenible vinculado a estas iniciativas, a estos sellos, justamente fue acuñado de alguna forma por el ITC y promovido en el marco de un evento en el que me tocó estar ahí, que es como la cumbre anual en el 2014, donde justamente la directora en ese entonces del ITC hacía énfasis en que estos se pueden convertir en canales específicos de promoción para las pequeñas y medianas empresas, especialmente en países en vías de desarrollo, y que evidentemente también dependía mucho del aporte del otro lado, ¿no? Es decir, de los grandes compradores, de los países y también empresas que se pueden interesar por este tipo de productos y particularmente los consumidores, ¿no? Que ya desde ese entonces venía una ola de consumo responsable, sostenible, orgánico, etcétera. Entonces, a partir de ahí, de hecho, la cumbre justamente se llamaba Trade for Sustainable Development, o sea, el comercio para el desarrollo sostenible, y ahí comenzó de alguna forma, a acuñarse el término comercio sostenible. Y lo que sí hay que tener en claro es que estas certificaciones voluntarias, como las agrupa en general la terminología, que son las VSS, el Voluntary Sustainability Standards, no son lo mismo que las certificaciones que se le solicita a cualquier tipo de exportación, sean o no sean orgánicas, sean o no sean de comercio justo. Por ejemplo, en Ecuador hay productos que tienen sí o sí que cumplir con un certificado de libre venta o certificado fitosanitario. Entonces, en otras palabras, no hay que confundirlos con los requisitos de ley con estos sellos o certificaciones que son voluntarias, que al final del día son los clientes los que los piden. Entonces, dada la importancia y el volumen de ventas de este tipo de productos certificados, hay publicaciones periódicas que particularmente voy a hacer referencia a dos que están aquí en pantalla. La una relacionada con todos los sellos, que es el estado de los mercados sostenibles, State of Sustainable Markets, que justamente es emitido por el ITC, publicado por el ITC, que es una publicación anual, pero contiene como que datos de cada 2 años. Por ejemplo, en esta de 2024
ustedes tienen pues, información hasta el 2022 y así sucesivamente, ¿no? Y lo mismo en el World of Organic Agriculture, que específicamente se enfoca en información del mercado de orgánicos. De igual manera tiene como que no digamos atraso, pero tiene información hasta hace 2 años. Eh, ¿Y por qué esto es importante? Porque realmente la primera y más importante certificación hasta la actualidad es la orgánica. Y a partir de la orgánica se puede considerar esto como una certificación paraguas. Es decir, se puede tener cacao orgánico y de comercio justo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Banano orgánico y Global Gap, y así. Entonces, de alguna forma, se puede percibir o se puede decir que eh, esto es un buen índice de medición para ver cómo va el mercado de certificados, y eso lo vamos a ver ya mismo. Por ejemplo, desde el lado de la oferta y a nivel mundial, aquí se muestra que desde 2008 hasta el 2022 se pasa de prácticamente menos de 2, 3 millones de hectáreas certificadas a nivel mundial a más de 20 millones de hectáreas certificadas a nivel mundial en diferentes productos. Entonces, dentro de esos diferentes productos que ustedes pueden ver en pantalla están los que nos interesa a nosotros como Ecuador, que está el cacao y la banana, el banano, como le decimos acá, que son prácticamente los dos que mueven la aguja de las exportaciones en Ecuador. Y en el caso de Argentina está la soya, o la soja, como le dicen allá. Entonces hay un índice que cada vez va más al alza, como ven, desde el lado de la oferta, es decir, los productores se interesan en estas certificaciones y evidentemente van aumentando su implementación. Y desde el lado, yéndonos un poquito más al detalle, las certificaciones más importantes son las que ustedes ven aquí en pantalla. En certificación orgánica, básicamente está la mayoría, está cerca de 97 millones de hectáreas certificadas, seguidas de Rainforest, de Global Gap, la RSPO solamente se dedica a palma. Entonces, en Ecuador hay muy poca palma, pero sí se exporta, pero a nivel mundial también es interesante por otros países que dependen básicamente de las exportaciones de palma africana. Pero, por ejemplo, en nuestro caso en Ecuador, Fairtrade, Global Gap y orgánicos son bastante importantes en cuanto a su implementación. Entonces ven que hay una distancia enorme entre la una y la otra. Y como les decía, entre las certificaciones no son excluyentes. O sea, se puede tener Rainforest y orgánico, Rainforest y Global Gap y así. Entonces eso también es interesante de ver cómo se mueven entre lo uno y lo otro. Y si la oferta se mueve así es porque hay una demanda creciente. Entonces aquí ustedes pueden ver el índice de demanda, o mejor, el índice de ventas desde el 2012 hasta el 2022 en el mercado global de alimentos y bebidas orgánicas. Y de nuevo, ¿por qué orgánicos se lo toma en cuenta? Por el hecho de que puede ser una certificación paraguas. Entonces, vemos que aquí de cerca de 48.000 billones, es decir, 48.000 millones de dólares en el 2012, pasa a alrededor de 128.000 millones de dólares a nivel mundial. Entonces, hay un índice de crecimiento cada vez más grande y particularmente alimentado en post pandemia, porque si antes había una tendencia por productos responsables, por productos sostenibles, etcétera, ahora hay la misma preocupación, pero agreguen el tema de la salud. Entonces hay mucho consumo de este tipo de productos, pero porque ahora les importa mucho más la salud, obviamente habiendo sobrevivido una pandemia. Entonces, la oferta se comporta así justamente porque hay una demanda cada vez más creciente. Y solo para terminar el tema de la demanda, en el mercado de la Unión Europea, que es donde vamos a hablar más al detalle ya mismo, tanto Ecuador como Argentina son de los principales proveedores. Como ustedes pueden ver en pantalla, prácticamente toda la banana orgánica, o la mayoría de la banana orgánica que entra a la Unión Europea, es decir, al bloque de 27 países, es en su mayoría ecuatoriana, así como la gran mayoría de soya, soja argentina, y me parece que trigo también, certificado como orgánica, uno de los principales proveedores es Argentina. Entonces, evidentemente, la demanda se comporta bien, hay interés en los productores,
Hay países que crecen con tasas interesantes, como los que ven aquí a la derecha. Estonia, que siendo un país chiquito, está creciendo a un ritmo del 13% anual en cuanto a su demanda. Lo mismo Países Bajos, alrededor del 13% también, y Bélgica alrededor del 9%. Eh, lo de Estonia es bastante particular porque es un país chiquito. Eh, de repente Países Bajos y Bélgica hay mucha reexportación. Desde ahí se distribuye, digámoslo así, al resto de la Unión Europea. Pero lo de Estonia sí llama la atención y habría que ver qué exactamente consumen en cuanto a productos certificados. En todo caso, justo por esto, que siendo las certificaciones voluntarias importantes para los exportadores en pequeños países, es que la regulación de la que vamos a hablar llama la atención, preocupa, pero de alguna forma también pone los dedos sobre la llaga justamente en la responsabilidad que tienen los dos lados de la cadena comercial. Entonces ahí vamos a hablar un poquito. Porque cuando hablamos de comercio sostenible, hablamos de los sellos, sí, pero también hablamos de un comercio que tenga temas sostenibles, que cumpla con temas ecológicos positivos, que cumpla con los derechos de las personas vinculadas a estos procesos. Entonces, justamente por eso, ahora está, no digamos de moda, sino de urgencia, el tema del reglamento de la Unión Europea sobre comercialización legal y libre de deforestación, o más conocido como el EUDR por sus siglas en inglés. Entonces, ¿de qué se trata este reglamento? Este es una de las alas del Pacto Verde Europeo, más conocido como el Green Deal. El Green Deal básicamente lo que busca es que el bloque de los 27 países sea un bloque neutro de carbono para el año 2050. En otras palabras, que sea una economía sostenible ecológicamente y socialmente justa. Busca que los productos que consuman no estén relacionados con prácticas que dañan el medio ambiente o que vulneren los derechos humanos. Entonces, este Green Deal, como les decía, tiene varias aristas, pero desde el punto de vista de los proveedores de alimentos y demás productos hacia la Unión Europea, como es el caso de Argentina y Ecuador, hay dos ramas o dos alas que sí nos tocan directamente. La una es el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, y de eso no vamos a hablar hoy día, pero básicamente es cómo yo me cuido de los productos procesados o, digamos así, industrializados que entran al bloque y su nivel de consumo de emisión de carbono. Pero eso es otro asunto. Y el otro es el tema del EUDR. El EUDR lo que se preocupa es de la no deforestación. Y lo que básicamente les dice es que si sus productos vienen de tierras que se demuestre que han sido deforestadas después de diciembre de 2020, no pueden entrar a nuestros países. Entonces, en otras palabras, usted tiene que demostrar que su cacao, su café, sus demás productos, de los que ya vamos a hablar, vienen de tierras no deforestadas. Entonces, en general, hay algunos productos que tocan tanto a la economía argentina y a la ecuatoriana. En el caso de Ecuador, es el cacao el que más nos preocupa por el mismo hecho de que somos uno de los principales exportadores de cacao, el café, el aceite de palma y la madera. Y en el caso de Argentina, la soya o soja, el ganado, específicamente, entiendo que eh, también los afecta. Y en otros países también, bueno, están el caucho, la madera, etcétera. Entonces, lo que les estoy enseñando ahorita viene de algunos aportes de unos programas donde yo me ha tocado participar, justamente porque como yo estoy vinculado a un instituto de promoción de exportaciones, a nosotros nos toca decirle, este es el reglamento, esto es lo que ustedes deben de cumplir, ustedes como exportadores y los productores que trabajan con ustedes. Porque si bien es cierto, hay productores que son exportadores directamente, hay otros que se mueven de diferentes lados de la cadena. Entonces, lo que nos toca decirles es, ustedes deben de cumplir, no porque yo digo, sino porque si no, el mercado se les cierra. Es así de sencillo. Y en general, como les decía, entre los conceptos claves del reglamento de EUDR, y ahí ya justo es lo interesante, que ya se pasa la línea de lo voluntario, como era en el caso de las certificaciones, y aquí ya es una legislación.
Una legislación que le dice al exportador que usted debe demostrar que su cultivo no ha tenido deforestación después del 31 de diciembre del año 2020, que es un producto de origen legal, de acuerdo a las leyes locales, en este caso de Ecuador. En otras palabras, tiene tres componentes grandes, que cada uno tiene sus aristas, ¿no? El uno es un sistema de debida diligencia, de due diligence, donde usted demuestra y documenta que todo es legal, que todo viene libre de deforestación. Un tema de trazabilidad que incluye aspectos de geolocalización, ubicación satelital, de dónde vienen las plantaciones, etcétera. Y la legalidad, que ya va más allá de decir yo tengo mi certificación de comercio justo porque soy bueno con mis trabajadores. No, acá es legal. Entonces, derechos laborales, derechos de terceros, derechos del ambiente, derechos de uso de suelo. Y así usted dice, mi producto cumple con el reglamento de ODR. Aquí hay algo importante también. Eh, el afectado directamente, sí, es el productor, es el exportador. En este caso, poniendo el ejemplo de Ecuador. Pero realmente el que paga las consecuencias, al que se le denomina operador en la Unión Europea, es justamente el comprador. ¿Por qué? Porque si ese comprador no demuestra todo esto, a él le vienen las sanciones que sí les toca al bolsillo. Son diferentes tipos de porcentaje eh, de las ventas anuales. Entonces, en otras palabras, esa sanción no creo que se vaya a quedar solamente del lado del comprador. De alguna forma también le va a decir al exportador, mira, a mí me sancionaron porque te faltó tal papel, así que yo a ti te sanciono también con el precio. Entonces, viene la responsabilidad de los dos lados de la cadena y eso es lo importante, porque como les decía, a diferencia de las certificaciones voluntarias, esta no es una certificación, este es un reglamento. Este es un reglamento que por lo pronto se supone que entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, pero entiendo que ha habido cierto tipo de prórroga, justamente por la complejidad del tema. Aquí a manera de resumen es un mapa o un checklist, digámoslo así, que nosotros con la ayuda de Cooperación Alemana usualmente comunicamos y facilitamos a nuestros usuarios, a nuestros pequeños y medianos empresarios, donde se le dice todo lo que se debe cumplir, ¿no? Y a manera de diagrama de flujo, bueno, si usted cumple, sí, siga el siguiente paso, siga y demuestre lo siguiente, para la redundancia. Vaya al paso 3, vaya al paso 4, vaya al paso 5, y de ahí siguen adelante. Cualquier duda, cualquier inquietud nos la hace saber. Entonces, hay diferentes organizaciones que tienen diferentes formas de información, formas de documentar estos cambios, que sí han sido de alguna forma un periodo volátil también. Eh, entonces, el reto desde el punto de vista de nuestra institución, que trabaja para las pequeñas y medianas empresas exportadoras, es agarrar toda esa información, resumir y facilitar. Es decir, darles documentos que les sirvan en el corto plazo y que les sean útiles. Yo siempre digo la frase que tienen allá en Argentina, cortito y al pie. Es así lo que tratamos de hacer, algo que sea cortito y al pie y útil. Entonces, es un reto y más allá de los ejemplos que he puesto aquí, justamente por el cariño que tengo a Argentina, y obviamente por el cariño que tengo a mi propio país, pero no somos los únicos afectados. Y solo para tener en cuenta dos de los cultivos que he mencionado, como les decía, se afectan aceite de palma y todos sus derivados, pues, ¿no? El aceite de palma, soya, madera, cacao, café, carne de vacuno y el caucho. Por ejemplo, la soya o la soja afecta también a Brasil, que generó el 39% de la producción mundial. Eh, Afecta a Estados Unidos y Argentina, que son el podio de los productores exportadores de soya. Entonces no somos los únicos afectados. En el tema del cacao, como les decía, hay países que en su mayoría son países africanos, no son países desarrollados y por ende no, no va a ser tan fácil que ellos cumplan con todos estos requisitos de trazabilidad, legalidad, etcétera.
Por ejemplo, acá en el podio está Costa de Marfil, está Ghana y está Ecuador. De ahí sigue Camerún y Nigeria, pero por ponerles un ejemplo, justo entre los dos o tres últimos años, ha habido una crisis terrible por el tema de las sequías y demás fenómenos naturales que han afectado tanto a Costa de Marfil como a Ghana, y eso ha involucrado o ha influido en un precio del cacao que se ha disparado por las nubes. Está bajando de a poco, evidentemente ha beneficiado al sector ecuatoriano, pero como en otras veces nos ha perjudicado. Pero a lo que voy es, si ellos de por sí se tienen que levantar de un desastre natural, ahora tienen que cumplir con estos requisitos, sí es algo que le va a afectar. Entonces, está Costa de Marfil, está Ghana, está Ecuador, está Camerún, está Nigeria, también está Brasil, también está Indonesia, también está Papúa Nueva Guinea. Entonces, el reto es grande, pero no obstante, no todo es negativo. O sea, al final del día, sí se convierte en una legislación que vuelve obligatorio el tema de mejores prácticas verdes. Y tomando en cuenta la nivel, aquí no hay greenwashing, aquí es cumples con el reglamento y cumples, si no, simplemente no entras. Entonces, un poquito para ir resumiendo y concluyendo, en general se ve que son todas cadenas productivas con predominio de pequeños productores, que por ende tienen limitaciones técnicas, financieras y trazabilidad, y que tienen una dependencia del mercado europeo. Y yo siempre digo, a veces cometemos el error de considerarlo como un solo mercado, porque es un bloque grande, pero al final del día son 27 países con 27 realidades diferentes y diferentes tipos de consumo. Sí hay un riesgo de exclusión de pequeños productores, pero eso también depende de cómo ellos se vayan organizando. Sí, se puede decir que se convierte en una barrera técnica que puede reducir competitividad, pero puede reducir competitividad si es que no se la cumple. Y sí, van a tener ajustes obligatorios en trazabilidad y logística que al final del día van a mejorar sus prácticas organizacionales. Porque al final del día esto sí les da una oportunidad de diferenciación sostenible. Si yo tengo todo en orden, yo entro versus otros países que no vayan a entrar. Es un impulso a la modernización agrícola de alguna u otra forma, cuando hablamos de tecnología en geolocalización, tecnología en trazabilidad, etcétera. Entonces, de alguna manera se puede vincular a la modernización y evidentemente es una oportunidad para elevar estándares productivos, ¿no? Entonces, tienen sus bemoles, pero al final del día entiendo yo que desde el punto de vista de comercio sostenible ya de global, eh, tiene más cosas positivas que negativas. Es un reto, pero es un reto que los productores y exportadores tienen que asumir eh, para ganar más de lo que vayan a perder. Porque son retos altos, pero oportunidades significativas. Este reglamento puede impulsar transformaciones estructurales y a su vez pueden haber oportunidades de proyectos verdes, ¿no? Proyectos de financiamiento verde que pueden estar interesados en este tipo de actividades. Es todo lo que les puedo decir. Quedo atento a cualquier pregunta, a cualquier comentario y muchas gracias por su atención.